Inver lo necesita, pero lo necesita nuestra región. Eso estaba ahí como un elefante blanco. Llegó María Elena Ramos a Educación y yo no sé si ella fue que motorizó, pero sí podemos decir que están trabajando. Se necesitaba que nuestro Politécnico de Inver lo pudiesen a funcionar. Vamos a ver si el señor director, mire, ahí está. Miren ya, no está como estaba antes. Sigue poniendo las demás tomas. Miren, se está trabajando ahora, ahora mismo se está trabajando en nuestro Politécnico. ¿Qué van a hacer con ese centro educativo? Yo me inclino de manera muy particular en que sea politécnico, que sea un centro de formación para nuestros jóvenes. Porque del Liceo de Inver no van a venir aquí, de eso lo podemos asegurar. Y miren que eso está preciosísimo. Esas edificaciones, para los que están perdidos, está al lado del proyecto, le dicen, el proyecto La Quería. Sí, eso ahí a la entrada, ahí cerca del Ingenio Amistad. Ahí está eso. Señores, miren cómo está de bonito y se espera que esté operando ya los días por venir. Eso debe ser un politécnico donde jóvenes de nuestra región puedan venir a capacitarse, a tener una carrera técnica, porque es que ya estamos cansados de muchos abogados, de los maestros se van a poner también hasta aquí, porque todo el mundo está estudiando educación, después que en educación se gana. Antes nadie iba a estudiar educación, ahora es al revés, todo el mundo quiere ser maestro, pero tenemos muchos odontólogos, que no es que no hacen falta, tenemos muchos ingenieros, tenemos muchos médicos, pero un técnico bien preparado gana tanto o más que lo que gana cualquier profesional de esas ciencias tradicionales. Yo me gustaría que los muchachos de Altamira, que tengan sus inclinaciones, los muchachos de Luperón, de Villa Isabela, de Guananico, de nuestro pueblo de Inver, asistan ahí a hacerse de una carrera técnica profesional. Ojalá que sea así y que no se esté pensando en traer el liceo para acá, porque yo creo que los padres, que las madres de nuestros estudiantes de media van a decir que no, porque hay un proyecto por ahí de viejo, porque recuerden que la reparación que se le hizo al Israel Brito Bruno no fue para media, sino para básica, a sabienda de que ahí funciona el Israel Brito Bruno. Entonces como que uno no entendió el por qué, el cambio, el transfer en esa dirección. Pero lo importante es que se está trabajando en el Politécnico y además se está trabajando en nuestro liceo Tomasina Ligón de Pérez del Mamey. Tantos años parados. Pero ¿qué le pasa al liceo de Palmar Grande? 3 años paralizado. Señores, está más o menos en un 80%. Por lo menos la primera parte. El ingeniero espantó la mula y no aparece ni vivo ni muerto. Así es que ojalá que Radamés Pichardo le meta mano a ese centro educativo de media que tanto necesita esa parte del diamante verde de la provincia de Puerto Plata, como lo es Altamira. Nos vamos a un cambio para cuando regresemos refrescar el ambiente. Ya tenemos con nosotros a uno de nuestros invitados, yo espero que el siguiente llegue más adelante. Eso y mucho más cuando regresemos. Y como cada miércoles tenemos la presencia del Señor aquí entre nosotros, porque Él dijo, doquier que hayan reunidos 2 o 3, ahí estaré yo en medio de ellos. El Señor está con nosotros en la presencia de 2 jóvenes que les sirven con mucho amor, con mucha entrega. Y como siempre estilamos, vamos a leer una partecita. Los pastores Gabriel y Yadiel lo van a analizar brevemente. Pastores, bienvenidos como siempre a su casa Pulsaciones. Amén, muchas gracias. Dios bendiga
a ese hermoso público que ya de costumbre nos está viendo acá, miércoles. Y damos gracias a Dios por esa puerta que se nos ha abierto para a través de ella pues predicarle la palabra del Señor, ya que es de mucha importancia, aunque para muchos no tiene un gran significado, porque es una palabra de corrección y que llama a la disciplina al hombre, pues el hombre tiende muchas veces pues a ignorarla, ya que no quiere cambiar su estilo de vida. Por eso es un privilegio todo aquel que puede escuchar la palabra de Dios. En una ocasión, Jesús entre la multitud fue alabado por una mujer, y la mujer quiso exaltar más al hombre que la palabra de Dios. En este caso quiso exaltar a María. En la situación cuando le dijo a Jesús: bienaventurado los pechos que mamaste y el vientre que te tuvo. Jesús dijo: más bien os digo que es bienaventurado todo aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece. Bien, yo voy a compartir aquí una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, en los versículos 27 al 29. Amén, en la cual nos dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos y hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Amén. Estas son las palabras que salían de los labios de nuestro Señor Jesucristo, quien en una ocasión, estando dando uno de sus sermones, un joven rico, como cuenta la palabra, pues se maravilló del mensaje del Señor, el cual se le acercó y le pregunta: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Muy buena pregunta. Este hombre no era cualquier persona, ni era un hombre injusto. Era un hombre que tenía cierto temor de Dios. Este hombre no robaba, no mataba, no mentía. Este hombre no calumniaba. Este hombre honraba a sus padres y a sus madres como mandan los 10 mandamientos. Pero había algo más importante, a pesar de todo lo que el Señor dijo que él tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. ¿Y cuál era esta parte que tenía que cumplir este joven? Una persona de un buen estatus social, de buenos principios. Bueno, en lo que fue la mención de los mandamientos, hubo uno el cual él no estaba cumpliendo. ¿Y cuál era este? El primero. ¿Y cuál es el significado o el contenido del primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios debe ser lo primero en el corazón del hombre. Y Jesús no era que quería tampoco despojar a este hombre de lo que tenía, sino que lo estaba probando. Porque hubieron otras personas ricas también, a los cuales Jesús le había predicado, le había dado el mismo mensaje. Ahora Jesús quería traer una enseñanza tanto a sus discípulos como a nosotros que hoy estamos leyendo la palabra. Este hombre, como era muy adinerado, cuando el Señor le dijo: te falta algo todavía, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Hubieron dos palabras de reto. La primera es dar todo lo que tenía, despojarse. Segundo, seguir al Señor. Cuando este hombre escuchó que tenía que dejarlo todo y seguir al Señor, comenzó a entristecerse, a angustiarse. ¿Por cuáles razones? Porque estaba aferrado a lo que tenía. Él amaba la riqueza que tenía. Él amaba a Dios condicionalmente, pero no con todo su corazón. A la hora de que el Señor lo probó, de que tenía que dejarlo todo por él y seguirle, este hombre se angustió. Jesús, al ver la actitud de este hombre, pues se pronuncia al pueblo, no solamente a este hombre, sino al pueblo que estaba allí escuchando. Dice: cuán difícilmente es entrar un rico en el reino de los cielos. Mejor pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos.
Pero aquí lo que Jesús quiere enseñar no es que los ricos no tienen la oportunidad de salvación. En ningún momento fue lo que quiso dejar dicho. Hay un pasaje que nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. El tener dinero no es malo cuando lo sabemos manejar, cuando sabemos hacer un buen uso de él y cuando lo prestamos para servir a Dios también. Ahora lo malo está en cuando amamos el dinero, y no solamente el dinero, sino todo lo que se llama vanidad o posesiones. Entonces, al Jesús decir esto, los discípulos dijeron, pero si es así, ¿quién se salvará? Porque realmente quiere superarse, tener riqueza, vivir bien, cómodamente, ¿verdad? Ese es el sentido. Entonces Pedro dijo, bueno, pues si en ese caso, ¿quién se va a salvar? Porque todos pretendemos vivir bien. Y Jesús vuelve y se dirige y dice que todo aquel que dejare padre, madre, hijo, esposa, hermano y aún posesiones de este siglo en el cual estamos viviendo, y en aquel entonces él habló del siglo, pero nosotros nos habla hoy en este siglo, que todo aquel que esté dispuesto a dejar todo esto va a recibir 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces hay que entender que Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Ya basta de que muchas veces cuando nos hacen el llamado comenzamos a pensar en las cosas que tenemos. El drogadito dice, bueno, es que si yo me arrepiento se me acaba el usar las drogas, se me acaba el consumir las drogas, por igual que está atado al alcoholismo, aquellos que tienen una vida liberal, que no se conforman con una sola mujer, aquellos que son infieles, aquellos que quizás tienen un negocio ilícito. Todas estas cosas muchas veces son las que impiden que el hombre puede seguir a Dios, que puede dejar eso para realmente reconciliarse con su Creador. Entonces es necesario que si decimos con nuestros labios que amamos a Dios, pues demostrémoslo con hechos. En el momento que Dios nos solicite, que Dios nos llame, dejémoslo todo por Él, porque recibiremos más aceptándole a Él que rechazándole. Amén. Bonito mensaje. Adelante, Pastor Gabriel. Bien, buenas tardes. Una vez más, agradecido del Señor que nos ha dado nuevamente la oportunidad de estar frente a ustedes y poder llegar en esta ocasión como en las otras con el mensaje de la palabra del Señor. Agradecido también de este programa Pulsaciones y también de este gran hombre, este gran conductor de este programa, nuestro hermano con mucho cariño Sali. Le bendecimos también en el nombre del Señor. Igualmente bendecimos a todos ustedes que están ahí en casita, que dándose cita como cada miércoles en este espacio con nosotros. Yo quiero compartir la palabra del Señor en esta ocasión en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Específicamente quiero referirme al versículo 4, 5 y 8 de este capítulo de la Biblia, que dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y el verso 8 dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiero, en los minutos que tengo para hablar de la palabra de Dios aquí, utilizar el mismo tema que tiene este capítulo en la Biblia: salvo por gracia. Cada uno de nosotros tenemos la intención de ser salvo. Quizás no todos estamos haciendo lo correcto para encontrar o llegar a la salvación. Todos queremos ir al cielo, todos queremos estar en la presencia de Dios, todos queremos ser lo mejor cristiano posible, y todos queremos encontrarnos con Dios de alguna forma, de alguna manera. Y yo tengo que decirle en esta tarde
que la salvación del hombre, la salvación de cada uno de nosotros, depende de Dios. La salvación es un don, es un regalo divino, es un regalo de Dios. Y cada uno de nosotros debe comprender que la recibimos porque en la misericordia de Dios, en su gran amor con que Él nos amó, conforme enseña la palabra de Dios, Él quiso darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos. Ningún hombre, ninguna mujer sobre esta tierra merecía la salvación. La condición, la naturaleza pecaminosa del hombre solamente le podía hacer merecer la indignación y la ira de Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que cuando estamos muertos en delitos y pecados, el Señor, nuestro Dios, nos da su gracia, que es el don inmerecido, el favor de Dios que nosotros no merecíamos por nuestra condición de pecado. Mas Dios quiso mostrarnos su amor, quiso mostrarnos su misericordia, quiso mostrarnos su riqueza de amar, su riqueza de misericordia, al darnos vida a nosotros a través de Cristo. Es decir, que a través del sacrificio de Jesús, nosotros somos salvos. Le dije hace un momento, la salvación depende de Dios, pues ella viene de Dios como un regalo gratuito para el hombre inmerecedor de ella, el hombre que no puede pagar por ella, el hombre que no tiene nada que pueda hacer ganar la salvación. Dios dice, voy a regalar al hombre, voy a dar mi favor gratuito al hombre para que encuentre salvación. Pero luego corresponde al hombre hacer la siguiente parte, y es la parte de creer, es la parte de aceptar que esa salvación, que ese regalo de Dios viene dado por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña en esta porción de la Biblia que nosotros somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y bien nos enseña la Biblia que esto es un don de Dios, es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. En el día de ayer en la tarde, voy a hacer este breve paréntesis, estaba predicando en un culto fúnebre en Villa Isabela, en Guaconejal de Villa Isabela. Fúnebre porque el motivo que nos reunió allí era recordar que un día como ayer murió una persona en el lugar donde estábamos. Y allí aclarábamos a la gente y le decíamos, usted tiene toda la facultad, usted tiene libre albedrío para decidir lo que usted desee en la vida. Igualmente tiene la facultad y el libre albedrío para creer lo que usted quiera creer. Usted puede estar en cualquier religión, en cualquier secta, en cualquier denominación cristiana o no cristiana. Y usted puede creer que usted va a encontrar a Dios de la manera que usted crea que pueda encontrarlo. Pero la palabra de Dios enseña que si somos salvos porque primero Dios quiso salvar la humanidad, darle la oportunidad de salir de la naturaleza pecaminosa para ser salva. Y segundo, porque podemos ser salvos únicamente a través de la fe en el sacrificio redentor de Jesucristo. Hay quienes dicen, yo no necesito a Cristo, yo no necesito arrepentimiento, yo no necesito convertirme ni a Cristo, ni a Padre, ni a pastor, ni a iglesia, ni a nadie, porque yo no le hago mal a nadie. No sé si los compañeros que están aquí han escuchado esto, pero hay gente que dicen, yo no fumo, yo no bebo, yo no bailo, yo no mato, yo no aquello, yo no hago nada indebido. Todo lo contrario, si veo un necesitado lo ayudo, si tiene hambre le doy comida, si está desnudo le doy vestido. Todo lo que la persona necesite yo trato de hacerlo y trato de convivir bien con la gente. Y las personas creen que eso es suficiente. Más la palabra de Dios, cuando usted termina de leer esta porción que hemos utilizado hoy, usted se dará cuenta que ninguno de nosotros puede ser salvo por nuestras propias obras. Las obras no nos salvan, porque hasta las personas más malas
de este mundo pueden hacer cualquier obra buena y decir, bueno, ya me gané el cielo. No es así. Los drogadictas, los asesinos, los ladrones, los corruptos en el país, todo ese tipo de personas también saben hacer obras buenas. Sin embargo, no podemos decir que son salvos, porque lo único que garantiza que somos salvos es que aceptemos el regalo de Dios, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios que viene dado a través del sacrificio del Hijo unigénito de Dios, el mismo Dios en persona, llamado Jesucristo. Es decir, que cada uno de nosotros que anhela salvación, que anhela cambiar el estilo de vida, el rumbo de vida que lleva en este mundo, necesita con urgencia un 911 venir a los pies de nuestro Señor Jesús. Olvídese de denominaciones, olvídese de religiones, olvídese de lo que usted tradicionalmente quizás haya aprendido. Si no viene a través del sacrificio de Cristo, de reconocer su pecado y venir a los pies de Cristo, mi amigo, usted no será salvo. Dios le bendiga. Gracias, amén. Qué brillante han estado los pastores hoy, como siempre, ¿verdad? Porque no hay nada más reconfortable cuando uno predica al hombre que de ser divino se convierte en hombre para morir en una muerte de cruz por el mero hecho de redimirnos. Jesús fue tan grande, señores, que dividió la historia en dos partes, antes y después de Cristo. Así como suena, un jovencito que apenas duró 33 años en la vida terrenal, 33 años. Y en la vida pública solo duró 3. Porque recuerden que la última aparición de él fue cuando fue María y José y él se le perdió en el templo. Y cuando yo están los muchachitos de carpetón, se puso a discutir con los sacerdotes y con los escribas. Miren ustedes si Jesús 12 fue grande. años. Pero fue tan grande Jesús. Y por eso yo quiero valorar la participación que nunca lo montamos. Yo le digo al pastor aquí cuando le leanse eso y cosas. Pero me gustó la comparación del pastor Cabrera cuando le dijo el Señor al joven que lo ha hecho todo. Todo lo había hecho. Ah, pues yo, sí. Entonces Jesús le dijo, pero no hay problema, mi hijo. Vende todo lo que tú tienes y entonces dalo a los pobres y sígueme. Ahí se apretó la cosa. Ahí estaba dura, ahí se apretó la jugada. Mira, si te das cuenta, tiene relación lo que él expuso, el pastor Heyel, y lo que expuse yo. Perfectamente. ¿En qué sentido? Mi ponencia terminó diciendo, nosotros no somos salvos por las obras. Así es, la fe sin obra. Pero, decía Santiago que la fe sin obra es muerta. Es muerta, pero aquellos que son salvos, una de las mayores evidencias de que son salvos son sus obras. Así es. Sus obras buenas que hacen. Entonces, por esa razón es que Jesús le dice a este joven, tú tienes que hacer obras también, porque si tú lo has cumplido todo y tú crees que eres salvo, entonces vende lo que tienes y dalo a los pobres, te está haciendo falta eso. Entonces, es importante que entendamos, la fe sin obra es muerta, las obras no nos salvan. Exacto. Pero si usted es salvo, demuéstralo también haciendo obras. Amén. Así es, amén. Y que también tenemos que ver los dos puntos finales. El primero es dejarlo todo y compartirlo con lo que tienen realmente necesidad. Así es. Pero hay gente que lo hacen. Sí. Pero hay otra parte que es la final, dice que es de seguir al Señor. Muchos hacen Sígueme. obra, muchos comparten con el necesitado, pero no siguen al Señor. No siguen al Señor. Entonces, ¿la fe qué es la fe? Después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo soy la iglesia, no tengo que ir a reunirme con un grupo de personas. Ahora, eso es antibíblico. La palabra nos enseña que todo aquel que recibe al Señor tiene que reunirse con los demás también que han tomado la misma decisión. Si estudiamos la vida de los apóstoles, ¿qué hacían ellos? Pues estaban siempre reunidos, compartiendo la palabra de Dios, orando, teniendo favor con el pueblo, nos dice la palabra. Y en Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ahí nos habla de que hay que congregarse, de que hay que adorar a Dios en conjunto. Y el salmista dijo también en un salmo, mirad cuán hermoso y delicioso es
habitar los hermanos 133. juntos en armonía. En armonía. Y en otro salmo dice, yo me alegré al oír con aquellos que dijeron, a la casa de Dios iremos. Y Dios ha establecido un lugar, al cual le llama casa de oración, en el cual tenemos que reunirnos. No solamente basta con que yo oro en mi casa, con que yo leo la Biblia en mi casa, no, hay que reunirse con los demás y tener esa fraternidad, esa hermandad y tener todas las cosas en común. Así y eso es. ahí realmente se concretiza la salvación. Unices Hiraldo está con nosotros, qué privilegio Tere, que como siempre está ahí con nosotros, y tu hijo también está en sintonía en este momento en que nos salimos un poquitito de la rutina y le dedicamos el tiempo a quien tenemos que dedicárselo siempre, que es al Señor. Gracias Amén. Terry, gracias a Melvin, gracias a Germán Rojas, que está con nosotros, Fior, Fermín, le envía muchos saludos, pastor. Ella es de Navas, así es que Fior, muchas gracias. Dios bendiga, Fior. Y María Mercedes Ulloa dice lo siguiente: don Mario, usted está muy bendecido con esos dos pastores. Saludos para el pastor Gabriel y para el pastor Heiel. Bendiciones para todos. Eso dice María Mercedes Amén. Ulloa. Gracias. Decimos también. Bendecido. Franco Juan Salvador es el pastor Luis. Saludos para ustedes y para los pastores. Muchas El gracias. pastor Franco Juan Salvador. Luis Salvador. Ese es Luis. Luis Luis, Salvador. así es que nuestro cariño siempre. Y señores, recuerden que en Villa Isabela tenemos una farmacia que tiene más de 30 décadas sirviéndole, ayudando, resolviendo en asuntos de salud. Estamos hablando, lógicamente, de la farmacia Villa Isabela, en la misma entrada del municipio isabelino. Ahí usted va a encontrar una farmacia que tiene sus góndolas repletas de medicina que con el toquecito del Señor usted va a recuperar su salud. 809-589-5231 es la vía de comunicación con su farmacia, mi farmacia, Farmacia Villa Isabela. En Estero Hondo también está Centro Comercial Bisonó. Doquier que hay desarrollo, progreso, bienestar, ahí está Centro Comercial Bisonó. M&B Industrial está rumbo a Los Mieses. Ahí usted va a encontrar el material ideal para la construcción. M&B Industrial. Pastores, ciertamente las enseñanzas de Jesús fueron profundas, fueron siempre orientadas hacia la salvación. ¿Por qué a veces a los seres humanos se resisten tanto hacia abrazarlo, hacia querer? Porque ese mensaje que Jesús siempre le enseñó al pueblo, lo guiaba siempre a un cambio, a una transformación, a un nuevo estilo de vida, al cual el humano no estaba acostumbrado y todavía hoy en día no está acostumbrado. Entonces, como no está acostumbrado, no quiere someterse al cambio y prefiere entonces mejor resistirse a la palabra de Dios. ¿Hay resistencia, Pastor Gabriel, hacia aceptar a quien vino a morir en muerte de cruz a redimirnos? Claro que sí, que hay resistencia. La primera resistencia la vemos con los que crucificaron a Jesús y con los que desearon su muerte. Y todavía hoy día hay mucha gente que se resiste al llamado de Dios. Y suelen utilizar la típica expresión o excusa, es que yo no he sentido el toque de Dios todavía. Sin embargo, desde que usted se levanta en la mañana temprano y usted logra verse que tiene vida, que ve a sus seres queridos, ya Dios comenzó a hablarle a usted y comenzó a decirle, estás vivo porque yo te he dado la oportunidad de que vivas. Es decir, que los hombres de hoy y los de ayer que fueron contrarios a Jesús, era porque la filosofía de vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, igualmente eran diferentes a todas aquellas. Por ejemplo, la gente decía que si tú me dabas una galleta, yo tenía que darte otra. Esa era Ojo por ojo, la ley antigua del talión. diente por diente, la ley del talión. Pero Jesús enseñó algo diferente. Si te dan una galleta, ponle la otra. Si te roban la túnica, déjalo que se la lleve. O no sé, si te obligan a caminar una milla, ve dos con él. Trata, o sea, la filosofía de Jesús vino basada en el amor de Dios. Y también la salvación que Jesús también pudo
predicar fue muy precisa. Él enseñó claramente que para usted ser salvo, necesitaba venir a Él. Y que esa evidencia de la salvación, de que Jesús estaba en usted, rápidamente se iban a notar en los cambios que usted iba a dar en su estilo de vida diario. Por eso, Jesús también enseñó en su palabra que Él como luz vino al mundo, vino a los hombres, y los hombres rechazaron la luz porque amaron más las tinieblas, es decir, resistieron a la luz porque en la luz se evidenciaba todas sus obras malas. Decidieron entonces quedarse en las tinieblas. Pero a usted que me escucha, amigo, hermano que está ahí, a usted que me escucha, nosotros le decimos en el nombre del Señor, el mayor privilegio que puede disfrutar un ser humano es poder venir a los pies de Cristo y ser salvo por Él. Así que acércate a Cristo antes de que sea muy tarde. Dios te bendiga. Hoy hemos definido esta conversación con los pastores en dos vertientes fundamentales. El cristianismo es amor, el cristianismo es perdón. Por eso tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos. Gracias a los pastores, a ustedes muchísimas gracias. Y doña María